el placer de saludar al canciller del Estado Plurinacional de Bolivia. Está con nosotros Fernando Guanacuni. Señor canciller, un placer tenerlo en el programa. Muy buenas noches. Contento de poder estar acá tocando temáticas trascendentes e importantes para nuestro país. Le ha tocado una primera gestión muy dura con temas delicadísimos con Chile. Es parte de la dinámica de la historia. Nos ha tocado, yo diría, temas muy importantes e históricas. Por ejemplo, el tema marítimo, cuando yo fui a presentar la memoria, y luego la detención de los 9 conciudadanos nuestros, 7 aduaneros y 2 de las Fuerzas Armadas, que estuvieron detenidos 102 días. 102 días trabajamos en diferentes espacios nacionales e internacionales. Acudimos a diferentes vías diplomáticas, jurídicas y otras. Hemos trabajado intensamente con diferentes otros ministerios y después nos toca el tema de los dos, ¿no? Es una dinámica muy importante donde se está resolviendo también temas trascendentes para nuestro país. Bueno, pero yo decía, las cosas se dan por algo. Y lo que nos pasó con los 2 carabineros es como que hizo reflexionar también a Chile, como para decir, estos realmente son incidentes que se dan en nuestra frontera. Así es. No escupa tan alto porque le cae en la cara y tenemos que hacer algo. O sea, somos vecinos y tenemos que convivir juntos, tenemos que trabajar juntos. Así es. Cuando detienen a los 9 conciudadanos bolivianos, funcionarios del Estado Plurinacional de Bolivia, no eran ciudadanos comunes, funcionarios asignados un rol: control fronterizo y lucha contra delitos transnacionales, como el contrabando. Y ellos estaban luchando contra el delito de contrabando y los detienen. En esos casos, cuando hay protocolos bilaterales y cuando no hay protocolos bilaterales, los protocolos convencionales e internacionales nos dicen que la vía para resolver estos temas es la vía diplomática. Y siempre todos los países han acudido. Bolivia ha dado ejemplo, no solamente en este contexto histórico reciente, sino mucho más antes. En 2016 hemos devuelto carabineros de Chile, periodistas, es decir, siempre se ha acudido a la vía diplomática en el caso de incidentes fronterizos. Esa es la definición. Los incidentes fronterizos han ocurrido y van a ocurrir. Y por lo tanto la vía de resolución es la vía diplomática. Pero ahí Chile se equivoca, comete un error. Los judicializa y acusa de delitos que no corresponden. Y por lo tanto empieza a entramparse y detener en una sumatoria de agresiones y de desconocimiento de los derechos básicos, derechos humanos, a nuestros conciudadanos. Y por lo tanto se empieza a detener 102 días en los cuales todos nosotros creo que estábamos detenidos con ellos. Se resuelve, entre comillas, bajo una sentencia igual que nosotros vamos a seguir apelando, pero inmediatamente sucede la detención de los 2 carabineros en territorio boliviano, a 7.500 kilómetros, 7.500 metros, ¿no? 7 kilómetros, 7.5 kilómetros. Permítame un paréntesis aquí, porque me dijo algo interesante del tema de la sentencia contra los 9. Me dice que se está apelando esta sentencia porque, en la justicia chilena. Nosotros, mire, estos delitos primero no deberían ser. Primero, no se debería judicializar. Y los delitos no existen. Ellos estaban luchando contra el contrabando. Eso es importante. ¿Cómo puede robar algo ilícito? No se puede robar algo ilícito. En este caso, el contrabando se la lucha. Más bien, la lucha debería ser de forma coordinada con los 2 países. El porte ilegal de armas que ellos acuden son armas reglamentarias asignadas a los 2 de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no corresponden y nosotros hemos presentado todas las pruebas documentales suficientes, más de las declaraciones, que se evidencia que no existe delito. Pero cuando me habla de apelar, ¿a qué se refiere? ¿Apelar en la justicia chilena a la sentencia que hay o a nivel internacional? A nivel internacional nosotros tenemos varios mecanismos. En la justicia chilena esto se ha cerrado. Claro, pero mire, ¿cómo Bolivia no puede cerrar los ojos ante la violación de los derechos humanos? Creo que todo país tiene un compromiso para defender los derechos humanos. Bolivia no puede, por ejemplo, ante la libertad de expresión que sufren nuestros periodistas por solo el hecho de ser bolivianos, no corresponde, porque podría ocurrirle a usted. Claro, podría ocurrirle a usted. Y el Estado tiene que defender a todos los conciudadanos. Y más aún, la discriminación
por la vestimenta indígena, porque recordemos que una de las madres que quería ingresar al Alto Hospicio le hicieron cambiar de ropa, arguyendo de que no son ropas adecuadas. Es decir, ¿cuáles son las ropas adecuadas? Es decir, lo que nosotros los indígenas, yo soy aymara, mi mamá es de Pollera, no son ropas adecuadas para nuestras ropas indígenas. Es decir, hay todo un proceso que nosotros no podemos cerrar los ojos. Esto, las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen mecanismos, declaraciones de los derechos humanos, declaraciones de los pueblos indígenas originarios, es decir, mecanismos suficientes para poder poner en orden esta situación. Bolivia dio un ejemplo con lo que sucedió, porque todo lo que me cuenta, al revés, cuando nos tocó a nosotros estar del otro lado, no se hizo así. Se tuvo a los dos carabineros, se respetaron sus derechos, estaban en un lugar, no el mejor lugar, pero un lugar cómodo, tenían sus alimentos y no fueron discriminados. O sea, se ha cumplido todo lo que debería ser por derechos humanos para cualquier persona. Lo que no se vio en Chile. Bolivia dio una lección al mundo. En el caso de los incidentes fronterizos, la resolución es por la vía diplomática. Nosotros en los diferentes foros les dijimos que la solución es la vía diplomática y acudimos, y cuando nos toca a nosotros resolver, lo hicimos como corresponde. Por lo tanto, hicimos lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer, y todo país que está en derecho, que tiene un respeto por el derecho internacional, lo hace. Y Bolivia lo ha hecho, dando el ejemplo para la diplomacia internacional. Porque la sentencia y la criminalización que hizo Chile deja un mal antecedente en las labores fronterizas. La vía de solución es rápida, lo ha hecho Bolivia, respetando los derechos humanos, respetando todos los derechos que corresponde, y además devolverlos de manera inmediata por la vía diplomática. Y esos son los casos. No va a ser lo último, va a seguir ocurriendo, y nosotros necesitamos protocolos bilaterales de solución en casos de incidentes fronterizos. Bueno, a raíz de todo esto, sale a la palestra y al debate una vez más el Comité de Fronteras. Ya Bolivia, esta mañana, usted en una conferencia de prensa ponía una fecha, 18 de julio, y que sea en La Paz, ¿verdad? Así es. Tengo que acá mencionar nuestros antecedentes históricos. Desde el año 1998 nosotros venimos trabajando en los comités de frontera con Chile. Hemos trabajado ya 12 veces en reuniones consecuentes, una vez en Chile, otra vez en Bolivia. La última reunión se llevó el 5-6 de diciembre del año 2011 en la ciudad de La Paz. Del 2011, en la ciudad de La Paz. La siguiente, por la alternancia, le correspondía a Chile, pero ya no lo hizo. Organizarla, todo, no lo hizo. Organizar, convocar, continuar, no lo hizo. Entonces nosotros acudimos a diferentes instancias, acudimos al ADI. Al ADI es un mecanismo de integración para que nos pueda resolver libre tránsito. Porque nosotros recordemos que consecuentemente se va repitiendo los paros fronterizos de la aduana chilena. El daño económico a nuestro país, a nuestros transportistas, derechos humanos, increíble, ¿no? Le doy solamente unas cifras. Al ADI nos dice lo siguiente: por cada día de paro, un camión que no pasa de un lugar a otro, perdemos $2.500. $2.500. ¿Y sabe cuántas movilidades pasan? 450 movilidades. Wow. Entonces es sencillo, 2.500 por 450 nos da $1.125.000 que perdemos por un día. Por un día. Cifra. Y el último paro que recién ocurrió, duró 30 días. Wow. Entonces, por 30 hemos perdido $33.750.000. ¿Se imagina? Y no es solamente un paro de aquí después de 10 años, es casi consecutivo. Si no ocurren los paros de la aduana chilena, ocurren problemas. Algo siempre pasa. En los protocolos, en los puertos. Y eso también nos trae dificultades. Por lo tanto, no hay el libre tránsito, que es el compromiso de Chile ante Bolivia. Entonces, nosotros acudimos a ADI, y ADI dijo cuando acudimos, y los representantes en ADI dijeron que nos sentemos a negociar, empecemos a trabajar, y unilateralmente Chile también abandona. Entonces, ocurre el incidente fronterizo de los 9, y recién empezamos a querer trabajar el Comité de Frontera. Cuando ocurre la detención de los dos carabineros, el presidente Evo Morales
en una conferencia pública, anuncia e invita para retomar el diálogo. Pero no solamente en un diálogo solamente de palabras, sino con un hecho trascendente. Es decir, la devolución por la vía diplomática y además invitar a que nos sentemos en la mesa para resolver temas importantes. El Comité de Fronteras y trabajar un protocolo bilateral necesario que necesitamos entre ambos países. Y después Chile responde y después nosotros damos la fecha. Si me permite, adelante. antes de ir a la fecha, que es muy importante, quiero compartir con ustedes cómo respondía el canciller Heraldo Muñoz, por favor, vía Twitter, lo que había propuesto Bolivia vía el canciller Guanacuni. Decía, positivo que el gobierno de Bolivia haya aceptado reiterada invitación de Chile a reunir Comité de Fronteras. Hay 2 fechas en julio y acordaremos ciudad, decía el canciller Heraldo Muñoz. ¿Cómo titulan los periódicos internacionales? Vamos a revisar periódicos de Chile, por favor. A ver qué dice la tercera. Diputados valoran positiva respuesta de Bolivia para participar en Comité de Fronteras. Seguimos revisando. F dice, Bolivia invita a Chile a dialogar el 18 de julio sobre incidente fronterizo. Seguimos revisando. Cooperativa de Chile. Bolivia aceptó invitación de Chile y puso fecha para reunión por temas fronterizos. Canciller Muñoz, positivo que Bolivia haya aceptado reiterada invitación de Chile, dice este titular desde el país vecino. T13 dice, Bolivia propone a Chile reunión en La Paz tras incidentes fronterizos. Estos son los titulares y así responde también el canciller Heraldo Muñoz, que al parecer no está de acuerdo con La Paz como usted lo había anunciado en la mañana. Bueno, primero hay que aclarar acá, cuando Heraldo Muñoz saca en el Twitter reiteradas invitaciones. Exacto. No es así, no es así. Yo creo que hay que ser fiel a los antecedentes reales, formales, del llamado para el Comité de Fronteras. Como vuelvo a reiterar, la última reunión se llevó a cabo auspiciado por Bolivia el 5 o 6 de diciembre del año 2011. Por alternancia le correspondía a Chile. ¿Y no lo hizo? No lo hizo. Jamás. No lo hizo. ¿Ya? Y eso es evidente porque si no, no estuviera en silencio todo este tiempo. Exacto. No hay ninguna carta, no hay nada. Nada formal, no tenemos nada formal. Después de que ocurren los incidentes de frontera, recién un poco empezamos a querer trabajar, ¿no? Pero ahí Bolivia da de manera contundente a través del presidente la invitación para empezar a trabajar en una mesa de manera bilateral y empezar a trabajar sobre los mecanismos necesarios entre ambos países. En ese contexto estamos dialogando. Nosotros esta mañana en la conferencia de prensa hemos dado la fecha, el 18 de julio, en la ciudad de La Paz. Durante el día hemos conversado con el canciller Muñoz, consensuando primero la fecha y el lugar. ¿Usted conversó directamente con él? Hemos consensuado, hemos tenido conversaciones escritas para poder resolver y consensuar la fecha y el lugar. ¿En qué se quedó? La contrapropuesta es la siguiente: 25 de julio, ciudad de Santa Cruz. En Santa Cruz. Ciudad de Santa Cruz. Entonces, ya la fecha y el lugar está consensuado, 25 de julio en la ciudad de Santa Cruz. Ahora estamos consensuando la agenda. Hoy nosotros mandamos una nota oficial al Consulado de Chile y le hemos propuesto conformar 2 comisiones. Uno, la Comisión de Facilitación Fronteriza, que tiene varias subcomisiones de controles integrados, subcomisión de aduanas, subcomisión de migraciones, subcomisión de temas de medio ambiente, subcomisión de temas fito y zoosanitarios, y otra comisión de cooperación fronteriza, subcomisión de temas policiales, subcomisión de riesgos y atención de desastres. Y además, nosotros estamos enfatizando en la nota de que vamos a nosotros trabajar y presentar para el consenso de protocolos bilaterales sobre casos de incidentes fronterizos. Específicamente por lo que sucedió con los 9 bolivianos y los 2 carabineros, ¿será un tema específico? Estas 2 comisiones, más los protocolos bilaterales sobre los incidentes Cuando fronterizos. hablamos de protocolos bilaterales, ¿nos referimos a qué, canciller? Son pasos. Por ejemplo, los procedimientos. Como vuelvo a reiterar, nos ha ocurrido con Paraguay, ocurre con Argentina, es decir, con todos los límites fronterizos. La línea fronteriza no es una línea trazada así como un... Exacto. ¿no? Si bien tenemos la precisión de los hitos, pero entre hito e hito son kilómetros.
donde uno puede ya no diferenciar en qué lugar está. Puede ocurrir. Por eso se hacen necesarios los protocolos. De pronto, ¿qué tal si de pronto los carabineros, como se pasaron persiguiendo, supuestamente... 7 kilómetros. 7 kilómetros, ¿se da cuenta? No es aquí a la vuelta. No, para nada. Y además teniendo aparatos de precisión. De los que también ellos se jactaban, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos muchos temas en la mesa que dialogar. Pero lo cierto es de que necesitamos protocolos para resolver. Es posible. Nosotros en los protocolos tenemos que coordinar los esfuerzos y la lucha integrada. Porque a Bolivia y a Chile le interesa luchar contra el contrabando. Por lo menos a Bolivia sí le interesa. Entonces, en ese contexto, el contrabando ya son delitos transnacionales y por lo tanto amerita una coordinación. Entonces, estos protocolos van a especificar los procedimientos. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Qué tal si de pronto están persiguiendo a delincuentes y pasan la frontera? ¿Se van a detener? ¿Cómo vamos a actuar, en este caso, las Fuerzas Armadas bolivianas? ¿Cuál va a ser el rol? ¿Cómo van a ser los parámetros y las señales de coordinación entre ambos? Y si ocurre el paso, ¿cómo vamos a devolverlos? Es decir, necesitamos los pasos necesarios para viabilizar la solución inmediata. O sea, no existía eso. No existe. Si bien tenemos acuerdos un acuerdo entre la Policía Boliviana y los Carabineros de Chile, también mecanismos de coordinación entre la aduana, pero no tenemos una especificidad de los protocolos bilaterales. Por eso hemos nosotros acudido a los protocolos convencionales internacionales, que tiene parámetros, unas matrices generales, que es la solución por la vía diplomática. Pero se hace necesario ahora delimitar, especificar los pasos de los procedimientos en estos Sobre casos. todo con Chile. Con Chile y con todos los países. Nosotros estamos trabajando con otros países también. Eso, a raíz de esto, vamos a hacer este protocolo bilateral también con Perú, con Brasil, con diferentes países. Porque todos los países que tienen fronteras tienen protocolos bilaterales para solución de estos casos y estos incidentes fronterizos. Me llama la atención algo y quiero volver a ese tema porque cómo se ha reflejado la información cuando el canciller hace ver como que Bolivia no quiso reunirse jamás por el Comité de Fronteras. El canciller está mintiendo con esa información y le miente a la prensa chilena. Yo creo que hay que ser precisos. Nosotros siempre nos hablamos con fundamento. Bolivia tiene argumentos. Bolivia acude a todo lo que documentalmente y formalmente tenemos. Y en ese contexto, por eso menciono las fechas y los procedimientos, cómo hemos quedado, desde cuándo, cuáles deberían ser las acciones futuras, cómo debería haberse resuelto. Entonces Bolivia siempre va a actuar en derecho. Nosotros venimos de una cultura de la paz y del diálogo. Y en ese contexto Bolivia ha dado el ejemplo, y en este caso específico, de los dos carabineros. Y ese es el lineamiento del Estado Plurinacional de Bolivia y del gobierno del proceso de cambio. ¿Cómo quedó Bolivia y cómo quedó Chile después del caso de los 9 y del caso de los 2? Pues Bolivia ha dado un ejemplo en el derecho internacional, el actuar de la diplomacia de los pueblos por la vida. Y ha puesto en evidencia los errores lamentables de no haber resuelto por la vía correspondiente a través de Chile. Y eso deberíamos todos reflexionar, porque los casos van a seguir ocurriendo y nosotros deberíamos, en el apego estricto del derecho internacional, acudir a la vía correspondiente, como lo ha demostrado Bolivia. Bolivia ha quedado, pues, ante todo el mundo, a nivel internacional, bajo el profundo respeto y el compromiso que Bolivia tiene ante los países y ante los mecanismos internacionales. Bueno, Chile está pasando por un proceso ya preelectoral, ¿no? Las encuestas hablan de Piñera como favorito y Piñera tiene una línea muy dura, siempre ha sido muy duro con Bolivia. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros respecto a eso? El derecho internacional, los compromisos bilaterales y multilaterales ya tienen compromisos, aspectos fundamentales. No se puede fundamentar un derecho solamente por el uso de la fuerza o la agresividad. No, el derecho internacional tiene los mecanismos propios para resolver problemas. Por ejemplo, un mecanismo es la Corte Internacional de la Haya. Así que en el concepto de la conciencia del derecho internacional hay espacios, instrumentos, mecanismos para resolver temas. Ese es el del apego al derecho. No gana quien grita más, no gana quien empieza a agredir, no, o quien es duro, no. El contexto es acá, el derecho internacional es claro, ¿no? Hay formas para resolver
incidentes, problemas, desde el derecho internacional a través de mecanismos, instrumentos y espacios. Como la Haya, como lo hemos hecho nosotros con la demanda marítima, y también lo ha hecho Chile con el Silala. Así es. Cuando nosotros hemos acudido a la Corte Internacional de la Haya presentando la demanda, Chile objeta. Dice no es competente, pero la Corte Internacional se declara competente, por lo tanto nos está dando la razón porque tenemos argumentos suficientes, jurídicos, históricos, técnicos, en el fundamento de la demanda marítima. Cuando Chile acude, hace la demanda del Silala a Bolivia, está reconociendo también la plenitud de la Corte Internacional de la Haya. Esos son los mecanismos para resolver los temas. No es quién grita más, quién agrede más, no es eso. El derecho internacional tiene fundamentos jurídicos claros. Con el tema del Silala tenemos entendido que van a presentar una contrademanda también y que, usted me corrige si me equivoco, pero en los últimos días se ha conocido también que el término río se ha pedido que se quite en la defensa de Chile o en esta demanda que está presentando Chile. ¿Usted me explica jurídicamente qué significa eso, por favor? Bueno, yo voy a explicarlo de manera general, porque nosotros estamos trabajando, entenderá que hay en el aspecto de la demanda, específicamente tanto del tema marítimo, pero específicamente del Silala, hay temas que lo estamos definiendo en la Corte Internacional de la Haya. Muchas cosas no son públicas, sino que se tienen que dar en su momento. Hay protocolos, ¿no? Hay protocolos de respeto, además convencionales, y de respeto a la profunda, a la seriedad del Estado Plurinacional de Bolivia. Nosotros estamos trabajando, lo que sí la población boliviana debe saber es que estamos trabajando primero en el estricto apego del derecho internacional y además el derecho que Bolivia tiene. No solamente en fundamentos solo declarativos, sino en fundamentos históricos, en fundamentos técnicos. En el caso de Silala están trabajando un equipo jurídico nacional con un equipo jurídico internacional y además técnicos en agua, técnicos en todo lo que es aspectos necesarios para clarificar. Y en eso estamos trabajando y en los tiempos necesarios vamos a ir develando y además la Corte Internacional nos ha marcado plazos, fechas, momentos y todos los protocolos. Y en eso nosotros vamos a ser estrictos en el apego. Permítame, por favor, hablarle de una relación que también es importante porque ha tenido algunas repercusiones en las últimas semanas y es con los Estados Unidos, señor canciller. Cuando se habló de las visas, el presidente pidió una reciprocidad con Estados Unidos. Se levantan las visas para los norteamericanos, pero también para los bolivianos allá. Claro. ¿Cómo va esta relación con Estados Unidos? ¿Cada vez está más fría? Nosotros, Bolivia, si nosotros vemos desde el lado boliviano, están calientes, ¿no? En el sentido de que nosotros siempre tenemos el ánimo de abrir las puertas. Nosotros hemos tenido una reciente conferencia mundial con una propuesta al mundo, ciudadanía universal, por un mundo sin muros, tendiendo puentes. Y ese es el contexto. Estados Unidos y otros países están tratando de levantar los muros, muros físicos, muros jurídicos y muros mentales. Bolivia propone ante la migración, que es un hecho real que existe, por diferentes causas es cierto, pero que existe. No se puede criminalizar la migración. No se puede, no se debe criminalizar la migración. Si no, pues, si quieren criminalizar, tendríamos que revisar desde el año 1492, cuando llegaron a América, españoles, franceses, portugueses, etcétera, y hicieron lo que hicieron, deberían también responder a la historia. Por lo tanto, Bolivia tiene una propuesta clara. Bolivia propone ciudadanía universal, tender puentes, tender un proceso de integración para poder empezar a integrar y además resolver temas complejos e importantes como son las consecuencias del cambio climático. Bueno, definitivamente es un tema importante, sobre todo porque me llama la atención un tema que no sé si usted ya lo ha visto, lo ha conocido, el muro que se está haciendo entre Ecuador y Perú. ¿Lo vio? ¿Escuchó sobre este muro que se está haciendo? No lo vi, escuché. ¿Verdad? No lo vi, sí. Bueno, es un tema que recién está saliendo a conocerse, que ha tenido muchas críticas también y que seguramente va a poner en agenda un muro en Latinoamérica. También hay que analizarlo, siendo que Ecuador ha sido un invitado importante justamente en esta conferencia de los pueblos. Ecuador, como otros países, vinieron representantes de todo el mundo, de los diferentes continentes. Es decir, si nosotros vamos a empezar a ver el mundo, la realidad, veremos que los muros son físicos, hay muros jurídicos, eso por ejemplo de pedir visa. Imagínense, nosotros mientras no pedimos visa a muchos, ellos nos piden visa. ¿Cómo es posible? Así no se construye una verdadera integración.
Ese no es el mecanismo para poder resolver procesos importantes de ambos países o del derecho multilateral. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos abierto este espacio de reflexión para que proyectemos una nueva forma. La ciudadanía universal es el horizonte, tenemos que resolverlo, y Bolivia está claro, hay que tender puentes. Canciller, ha sido un verdadero placer tenerlo en todo a pulmón. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez, siempre Pues, es un gusto tenerlo. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, canciller. Gracias.